República Dominicana para el mundo. No dejen de seguirnos en los canales 101 y en el 1101 HD de Claro, canal 47 de Wind Telecom, canal 20 de Telecable Dominicano, canal 646 del Fire TV de Stick y en más de 40 sistemas de cable en las provincias del país. Para los Estados Unidos y todo el continente americano, el satélite Uteli en todas las plataformas digitales disponibles y en todas nuestra página www.submundotv.com. Aquí ahora, en las manos del doctor Leonardo Suero y Joaquín Caraballo, arrancamos donde el pueblo tiene voz y participación. Machuquen. Muy buenas tardes, Marino. Muy buenas tardes, Joaquín. Y en ti a esa legión de telespectadores, telespectadoras que siempre nos brindan la oportunidad de entrar a sus hogares para llevarle una entrega más de su espacio, Su Mundo con el Pueblo, que se transmite a través de este ecosistema de comunicación que es Su Mundo TV, que crece, crece y crece en el gusto popular. Como siempre, compartiremos con ustedes informaciones locales e informaciones internacionales. No olviden nunca jamás que ustedes son la materia prima del espacio y que pueden llamarnos al 809-547-1158. Y con mucho gusto lo estaremos sacando al aire. Joaquín Caraballo, buenas tardes. Bueno, como siempre, las gracias al Dios Todopoderoso por esta oportunidad de conectar, como siempre, con nuestros televidentes que siguen a Su Mundo TV. Y nosotros, como siempre, preparando un contenido para que ellos o para que todos ustedes participen. Señores, hoy tenemos noticias nacionales e internacionales. Sí. Porque el caso de Donald Trump es un caso sumamente importante, donde lo señalaron con 37 cargos federales y el hombre se declaró no culpable. Así mismo, y ahí mismo salió por su puerta, sí, tranquilo. Pero él no sale incólume de esta, ¿no? Va a salir incólume porque esos son juicios políticos que se están haciendo. Ese establishment es que quiere joder a Trump. Recuerden todos ustedes que Donald Trump de alguna manera aupó a un grupo de forajidos. Y digo forajidos porque entraron al Capitolio, que es la sede del Congreso de los Estados Unidos. Se sentaron en el asiento, si el término cabe, y subieron los pies encima del escritorio de Nancy Pelosi. Hasta defecaron algunos de ellos. Golpearon policía y yo decía, eso no se va a quedar así. Claro, porque es que la democracia más vieja del mundo no puede permitir que ese tipo de cosas sucedan en su seno. Aconteció que todos esos individuos fueron identificados y tienen entre 10, 12, 14, hasta 18 años y cuando más de cárcel. Claro. Entonces, el promotor de esa situación que fue Donald Trump. No fue Donald Trump. Bueno, pero eran seguidores, gente que votaban por el partido. Ellos fueron solos. Ustedes lo que está atentando contra que Trump vuelva al poder. ¿Qué acontece y viene a ser? Es que los números le favorecen. No lo encartaron por ese tema, pero cometió un delito federal y fue que se llevó para su casa documentos clasificados. Supuesto y alegadamente. No. Son sus copias, sus documentos personales. Porque ustedes son de los enemigos, ustedes son de los demócratas. No soy enemigo recalcitrantes que hay ahí. Donald Trump me ha hecho nada. Estados Unidos. Pero la democracia más vieja del mundo no podía permitir que eso pasara como si Trump ha sido el mejor presidente que ha tenido Estados Unidos. De que Donald Trump no coja un piquete de 2 o 3 meses. Trump va derechito al palacio. Va derechito a la Casa Blanca por ser el mejor presidente que ha tenido los Estados Unidos. No hubo guerra. El que menos deportó fue Donald Trump. Hoy no tuviéramos esta guerra que tenemos a nivel global si Donald Trump hubiera sido presidente. Bueno, primera vez, que ustedes son los que pagan. Joaquín, disculpa, que he imputado un expresidente de los Estados Unidos con cargos federales. Por su capacidad que tiene de ser diferente. ¿Qué implica? Usted verá a Donald Trump con su traje color mamey. Síganlo victimizando. Unos añitos de cárcel. Espéralo. Sigan victimizando a Trump. Aprovechamos la imagen que tiene el señor director ahí para señalar que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandonó este martes la sede de los tribunales federales de Miami tras ser fichado y procesado por 37 cargos presentados en su contra por el caso de los documentos secretos hallados en su casa de Florida. Cargos de los que
se declaró no culpable. Porque son cargos, es un juicio político. Son los enemigos del status quo que no le perdona a Trump, que se fue de Entonces, cabeza en contra de ellos. Es el PRM que está mandando allá. Más o menos. Más o menos. Es el PRM. Ya, el PRM tiene que ver con todo. Así mismo, eso es. Eso es caso político de la justicia. Sí. Para que sepa. Lo intentan victimizar y Trump va derechito a casa blanca. Yo te aviso. Mire, señores. Espera, los helicópteros. Y el Falcón. Cuidado. Halcón 4, espérate. Abájense. Ahí está en Santiago la gente tirada de cabeza. No, pero 6 provincias, señores. Supuestamente estaban llenas de gente comprando los motiles. Hay de todo. Sí, pero es interesante apoyar a las autoridades en esta lucha contra la delincuencia. Un tal La Jota que amenazó de muerte a la Procuradora General de la República, inclusive supuestamente alegadamente le dijo que le iba a matar a su hijo. Y ahí entonces también metió en esa vuelta un tal Nino Comemecla. Jesús Santísimo. Gente de alma a tomar, ¿eh? Pues se la come con tu y María, me imagino. Pero uno y otro están fuera del país y no creo que vengan a la República Dominicana. El Nino Comemecla está en los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es posible que las autoridades norteamericanas no lo aprecien? Se tiene una fábrica de blog. Bueno, una de las cosas que me llamó poderosamente... Uno y otro tienen cementerios privados. No me digas. Sí. De la gente que mata. De la gente que ha Ave matado. María Purísima. Se llama Nino la J se llama Joel Ambiori García Pimentel, alias La J. Entonces, la gente que interactúa aquí, que le ha servido como catapulta o de puente o basamenta para lavar activos, que pongan su barba en remojo. Fíjense, señores, una cosa que salió hace unos minutos de que esas organizaciones criminales recibieron mucho apoyo de organismos de inteligencia del Estado. ¿Cómo se? Sí, eso ha salido a relucir ahí de manera... ¿Contribuirían para alguna campaña política? Eso no ha salido a relucir. No te lleve la procesión por otra calle. No, yo te estoy haciendo una pregunta. 70 fiscales en la operación Halcón. 70 fiscales. Halcón 4. 1.300 agentes. Lo que llama poderosamente también a la Ahí de atención Mariciela. es que tenían operando muchos años ahí. 6 provincias. Estuvo presente pasó. el director general de la policía, Sí. el director nacional de control de drogas, Así es. Jenny Berenice, y 70 fiscales, Sí, como sí. bien señala Joaquín, y centenares de policías y militares. Sí. Es decir, que parece ser El que el Ministerio gobierno Público se tiró le duro. quiere dar duro a podría llamarse un cartel de delincuentes en Santiago. que hacer ¿Y varios. por qué Santiago, de un tiempo a esta parte, se ha convertido como el refugio? Cibao en sí. Porque acuérdate de la operación Discovery, eran de Santiago también. ¿Y de dónde fue que salió el diputado más votado Ay, del Dios país? mío, por Usted va a Dios. acompañar a Suero también. Miguel Gutiérrez. Se va a ir por otra calle también. No, ¡Tonelada de droga! Que por cierto, Cacho. hablando de política, Paliza dice que el PRM va a poner en ejecución un reglamento para evitar que el dinero del narcotráfico penetre en la campaña. No me hagas reír. Sí, dice él. Bueno, ¿Cómo fue que dijo? tiene las intenciones, porque Bueno. hay una cosa de la que yo siempre he señalado, principalmente del candidato presidencial de un partido. O sea, yo no creo que lo que le hacen la campaña a él, van a él, mire, este fulano lo va a apoyar a usted con tanto y él es del ¿Y bajo con qué mundo. que se va a hacer campaña? Porque los 23 millones que da la Junta... los Va a partidos rendir, va a minoritarios, tener que ser creativo. Y Los el aporte, los empresarios están 23 quitados. exacto, millones. el aporte que hacen cada sector. Eso no da para un senador. 23 millones están quitados. Óyeme. 23. Digo, los empresarios un están senador. quitados. Oye, porque un senador no gana con 23 millones en este ¿Cómo país. va a ser, María? No, No gana. un senador tiene que gastar alrededor de 100 millones ¿Y de eso pesos. se lo gasta que un regidor? Bueno, hay regidores. A mí me dijo una vez, me dijo a mí José Fran Peñaguaba en una reunión que Probablemente teníamos, sí. dijo que hubo un muchacho que para una candidatura a regidor gastó 20 millones Y ganó. y perdió. Ande, diablo. ¿Estoy hablando? Pero Pues tú crees que esto es fácil. se pone interesante el tema El tema no en es relación dinero, a la persecución del crimen organizado. Este país Ya. tiene que cerrar filas detrás de las autoridades judiciales porque, señores, Sí. el país nos está yendo de las manos. Ahí tenemos los helicópteros Sí. que circundaron la ciudad de Santiago
varios sectores. Mire ahí donde están los militares, con calles cerradas, No hay un buen aparataje. asegurando el perímetro, con el propósito. Ahí tenemos a la Jota, que lleva el nombre de Joel Ambioris García Pimentel, alias la Eso lo Jota. llamaron todos, estaban enterados de todo eso. ¿Oíste? Búscate una foto para que la gente conozca a Nino Come Mezcla. ¿Oíste? Hay declaraciones de un fiscal. Mira, parece que esos tigres estaban toditos avisados antes de que llegaran esos operativos. Y mire, señores, dice, las investigaciones evidencian además que miembros de distintos organismos de investigación del Estado están comprometidos con estas redes criminales. Ay, oye, ay, qué extraño eso. ¿Quiénes que están comprometidos? Vuelve y lee. Dice, las investigaciones evidencian además que miembros de distintos organismos de investigación del Estado están comprometidos con estas redes Pero criminales. esos son los primeros que debieron apresar. Exacto. Porque esos se conocen y están en su respectiva oficina. Y si no están, nada más hay que llamarlo e encauzarlo. Y el crimen nunca ha operado en ningún país del mundo si no va de las manos de autoridades, las que dejan pasar Ahora, lo señores, que se compra. hay que decir a todos. Ese no es el helicóptero del maletín. Sí, que hay vaya. que decirle a todos. ¿De De qué otro maletín? color, no de ¿De qué otro maletín? color. Había uno de un maletín que está ¿Un helicóptero de un maletín? Un maletín, sí. Pero que llevaba un maletín colgando el helicóptero. Sí. Oye, Sí, oye. ¿Y qué tenía ese Pues maletín? no se sabe bien, pero no eran chicles. Pero espérate, un helicóptero andaba dando vueltas con un maletín Con colgando. un maletín, sí. Oh, fresco. Pero Durante no de toda esto la de hoy. campaña. Ah, helicóptero en la Pero tú campaña. estás hablando de Mickey. Tú estás hablando de Mickey, el vegano. Sí, sí. ¿Y quién era que estaba? Ahí había dinero, ahí había Juégatela, dinero. ¿quién era que andaba con Mickey? Dando una bola? Oye, el piloto. Claro. Un piloto ahí. Oye, Oye, está hablando. el piloto era un locutor. Ay, Bueno, la cuestión es este esa. paisazo, hijo mío. lo cierto es que la sociedad debe de una manera u otra respaldar a las autoridades en estos ejercicios que están haciendo con estos operativos. Ahora le llaman halcón 4, este de 4, ¿verdad? 4. Vamos a ver si continúan los números o se paralizan ahí. Porque, Mira, dice aquí pero lo cierto es que se movilizaron en todo el Cibao Central en la mañana de hoy y la verdad que todos los medios tuvieron que movilizarse temprano. para Dice poder la obtener crónica, estas ¿qué informaciones. se Unos sabe millones. de la Jota, el supuesto narcotraficante acusado de amenazar a Miriam Germán? La Jota encabeza la lista de imputados de una red que operaba y controlaba los actos delictuales en el nuevo sistema de la cárcel de República Dominicana. Oh. José Ambioris Pimentel García, mejor conocido como La Jota, figura como cabecilla de una red que operaba y controlaba a nivel delincuencial el nuevo sistema de cárceles de la República Dominicana. El nombre La Jota, quien de acuerdo a las informaciones ofrecidas por las autoridades, tenía un centro de operación en el sector Hoyo de Bartola, en Santiago de los Caballeros. Oh. Corrió como En el Hoyo pólvora Bartola. en la ciudad luego de que este fuera señalado como la persona que encabezó la amenaza contra la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, hace una semana. La Jota habría sido deportado a los Estados Unidos, donde cumplió una pena carcelaria por cargos de narcotráfico. Tiempo después emigró a Colombia. Bueno, parte de la biografía de la Jota. Y una de las cosas que Bastante están amplio el prontuario delictual. sí, que están señalando es que muchos de ellos se trasladaban a Colombia y de Colombia partían a Europa. Sí, claro. A Europa. Entonces, pero era con identidades falsas. Sí, claro. Y hacían todo una red que por eso no podían ser, vamos a decir, detectados. Pero los organismos de investigación, tanto locales como internacionales que están colaborando, han dado con ellos. ¿Ese operativo será de verdad una forma de distraer a la opinión Yo no pública? creo que sea de una forma de distraer. Una distracción. No, Ese fueron unos cuartos. porque fíjese, Y ni no comen mezcla, porque esa gente van y vienen y entran al país. bueno, Eso eso era antes, pero- Y entonces. tienen base operando, Pero yo lo que no entiendo, Suero y hay una Joaquín. cantidad de dealers. Ay, espérate. Una cantidad de dealers que le lavaban dinero. Ah, yo pensé que era que estaba en especial. Pero Suero, un vehículo. Suero, uno que no es un gran investigador, Sí. uno se pregunta,
Ese operativo le sale al país por unos millones grandes. Ahora usted va a cualquier barrio de eso. Y hasta el que vende china o el que vende chicle y limpia bota, sabe quiénes son los que se mueven en el mundo del narcotráfico, quiénes son los capos, dónde viven y quiénes son sus socios. Ahí procede una investigación, Marino. Pero, en todos los barrios la gente sabe quiénes son los verdugos. La auditoría visual, que hacen los moradores de todas las comunidades del país determina quién es y quién no es, porque de repente un tipo que está desbaratado con una mano delante y otra detrás y anda en carro de alta gama. No, y los tigres se cantean también, oíste. Sí, no, porque... No, ellos llegan a los colmadones y dicen, está paga la cerveza de todo el mundo. Que lo conocen, pero entiendo, yo quisiera que le aportemos a la DNCD, señores, y a los organismos de investigación dominicanos, a la policía, al comandante Ten, que estaba para allá, porque Ten está es al frente de los trabajos de investigación. O sea, decirle al director y a todo ello, y a Chu Vázquez, que vayan a los barrios y pregúntenle a la gente de la calle que toditos saben dónde que están. Pues yo no sé cómo es que se le ocultan las informaciones a estos grandes investigadores. Mira, háganlo con inteligencia para que después esa gente no aparezca en otro sitio. Y llevando el caso paralelo que viene a cuenta, y con un reglamento se puede impedir que entre dinero del narcotráfico. Con un reglamento. Yo creo que el reglamento tiene que ser personal. Sí. O sea, si usted sabe que hay una persona que no puede justificar lo que tiene, pues no le den participación, no le den cancha abierta en un partido. Y eso es a pecho pelado. Pero que cuando esta gente llega con un furgón y no de tierra. Mire ahí, y eso es un mapa. Ese es de cómo operaba la red. De cómo operaba la red. José Hamilton Ureña. José Hamilton Ureña, ese Nino come mezcla. Pero hay un viaje de mujer y ahí. Es un organigrama. Mire cómo se desprende los lazos comunicantes entre todos esos delincuentes. Yo supongo que el que no está preso ahí tiene en el extranjero, porque ya lo tienen ubicado. Después que se hace esa triangulación. Ahora, las autoridades deben haber incautado miles y miles. No hay ningún diputado ahí. No hay ningún diputado ahí. Quizás aspirante. Porque hay que 5 diputados. Sí, hay 5 diputados. Del gobierno actual. Y algunos de ellos pedidos en extradición. Sí. Y hay uno que se hizo de que loco. ¿Usted recuerda que yo le dije a usted hace unos meses, a raíz de enero, febrero, que en mayo en este país se iba a discutir sobre la entrada de la narcopolítica? Sí. Esos operativos, mentira que son la voluntad de las autoridades. ¿Cómo que no? Esos operativos es que los muchachos de allá, de los ojos verdes, le dicen, denle para adelante la cosita, que está bueno ya, porque se operaron durante tantos años con la complicidad de autoridades. No lo sabían algunos fiscales que esos muchachos daban su vuelta. Que por cierto que hay un candidato que está utilizando ese término. La vuelta. La vuelta con Neney. Pero debió decirle la vuelta con Neney y al lado su cubeta de pintura. También. ¿Tú me entiendes? No, como que le da más connotación a eso. Eso se aclaró. Un hombre que se ve inspirador. Pero yo que estoy diciendo la cubeta de pintura, ¿qué tiene de malo la cubeta de pintura? Que ya eso se aclaró. Estoy haciendo rara a esto aquí. Estas dos arreglitas. No. Pero préstame los papeles. Aquí agarra la cubeta No, y se hizo un buen trabajo. Sí. ¿En dónde? Mira, muchacho. Oiga, lo cierto es que parece ser. ¿Cómo que dice el amigo que trae trifolio aquí? Que hay gente que tú lo cambias en una cajeta y la cajeta vale menos que la materia que Claro. Siga. Señores, se impusieron los alcaldes del PLD frente al comité central. ¿Cómo es? O comité político. Al comité político. Se le impusieron. Se impusieron los alcaldes. Dijeron, si no hacen alianza, vamos a perder las elecciones. Si no vamos aliados con la fuerza del pueblo y los otros. Y el sí nada más fueron 11 y 33 dijeron que no. Pero cuando vieron la presión, tuvieron que ceder. Porque los alcaldes del PLD dijeron que si no había alianza, no se podía ir a elecciones. Se impusieron. Bueno, con las declaraciones que se ofrecieron ayer, parece que tuvieron que ceder muchos, ¿verdad? Para poder llegar a la conclusión de que van a hacer alianza, porque al final de eso van a hacer alianza con quienes no respondan al gobierno. Exacto. Claro. Pero además que la política no se hace con el estómago, la política se hace con el cerebro. Y yo digo y repito, si usted y yo nos conviene
tomar la carreta llena de mango, porque ni usted puede llevarla sola ni yo tampoco, pero entre los dos sí. Y en la próxima intersección nos conviene llevarla y luego nos separamos, eso es otra cosa. Pero llevemos la carreta hasta la próxima intersección. Y se reparten los mangos. Eso acontece eso con el posible bloque de alianza. Que hay pánico en Wall Street en el gobierno. Hay pánico en Wall Street porque se estaba jugando y apostando a que no se iba a dar ese bloque opositor que ha cogido brillo de ayer para acá. Claro. Y son mucha la gente que están contentas porque ahora dicen, puedo aspirar porque tengo posibilidades. Cogieron impulso. Oye. Porque antes era prácticamente una quimera. Pero sucede y viene a ser que eso es correcto. Correctísimo. Y los alcaldes que se motivaron, que fueron motivados por la posturita y que se salieron y ahora entonces eso después se le dijo, bueno, no, aquí cada cual que busque su voto. Eso sí tan feo. Mira. Ahora es por encuesta. Eso están bebiendo los motivos. Y que esos individuos fueron captados bajo la promesa de que le iban a reservar la plaza. Sí. Pero le sacan la lengua. La horda enfurecida de las bases PRMistas, con razón le dijeron, ese no canceló a nosotros, ese no golpeó, ese se humillaba, no humillaba. Y ahora vamos a hacerle campaña a él. Por ejemplo, un Cholitín. Un Cholitín que arrasó con medio PRM en Higüey. Sí. Lo canceló a todos los empleados que olían a PRM. Sí. Y ahora tienen que hacerle coro a Cholitín los PRMistas para llevarlo otra vez. Pero ustedes saben que no, porque la gente no es masoquista. Mira cómo está Cholitín. Así está Cholitín, así está Cholitín, muchacho. Después usted se invita por un maltrato. Mira. Cholitín, oye bien. Dicen, hoy me estaban diciendo un dirigente allá, que si Cholitín saca una gata mía, no la saca. Y que si la saca la gata no mea. Porque la hija de Amable. ¿Usted sabe quién se quitó? Y ese grupo se están preparando. ¿Usted sabe quién se quitó? Que estaba desafiando al coloso de Roda del Sur. Hanoi, la bruja Hanoi. Se quitó. No, ya se quitó, claro. Se quitó. Ella no va a echar cuando pulso, vio los números que Felipe Bautista le trató, deja de este pleito a otro. Se van a definir muchas cosas, porque miren, ¿qué tiene de bueno este proceso que electoral venidero, tanto en lo municipal como en lo congresional? Y es que cada candidato tiene que salir a vender sus virtudes, a conquistar el voto con programa, desde el regidor, el director del distrito municipal, etcétera. No es que va a tener peones buscándole votos. El alcalde que se sentó pensando que, como era antes, los directores de distritos municipales le iban a buscar votos, se quedó como perico en la estaca, porque tiene que salir a venderle y decirle al elector, mira, este es mi programa de gobierno. En términos de políticas públicas con relación al drenaje pluvial, a la construcción de contenedores, de acera, de la recogida de basura, mi plan es este. Y es así que la gente le va a comprar el discurso. Ojalá. Pero eso dice que yo aparezco de repente a dar botellas romo y dar canastilla para las embarazadas y almohadas y fundas de comida. Al final vence el estómago. Que vuelvo y reitero el llamado a Milagros Ortiz Bosch. Esa señora tranquila. Directora de Ética e Integridad del Gobierno. Chequea a los políticos que el plan social le da raciones y los comedores económicos y van y hacen una funda con la cara de ellos y vierten los alimentos en esa funda bajo el argumento de que lo compraron. Eso es corrupción, eso es robo al erario, porque se están promoviendo con recursos del Estado. Gaste su cuarto y compre sus alimentos, que son varios, ¿eh? La de la mochila azul. Había una canción que hablaba de la mochila azul. Preguntar eso, pero... No, nada más de la mochila. Usted no habló de la mochila. Hay algunos que cantan que hacen esa práctica. Sí. Señores, mire, ¿cuál es el animal que levanta a la gente en la mañana cantando? Ustedes que son de campo. El animal. El animal. Dependiendo en qué región del país usted dependiendo de cómo lo oiga o lo escuche cada idioma. Exacto. Una vez hicimos una práctica nosotros con unos estudiantes internacionales. Decíamos, ven acá, ¿cómo cantan los gallos en tu país? Oye, y comenzaron algunos, ahora el que más me llamó la atención fue un tipo de Suiza.
Digo, ¿cómo cantan los gallos en Suiza? Dice él, cacurururururururu, y el diablo, eso es suizo. Pero mire, hay gallos que cantan a cualquier hora, Señores, en cualquier lugar. El día de... siempre se menciona, porque si usted no tiene la forma de mover a la gente, por más propuesta que usted lleve, usted no hace nada. Pero se pone el día de que salen los cuartos, se pone dinámico el proceso. Hay un laboratorio constante. Mira, hay un movimiento constante en diferentes casas. Aquí cerca hay una casa de Arroyo Hondo que es por cita que hay que ir. Donde el gurú para oír las opiniones, porque eso es haciendo amarre. Una bola. Haciendo amarre, porque hay que decirle a la Junta el 27 que me reservo, tanto interno como para alianza. ¿Y dónde cedo? ¿Dónde tú me apoyas? ¿Quién encabeza? ¿Quién no encabeza? Son una serie de temas interesantísimos para cumplir con la normativa de la ley 33-18 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos y la del régimen electoral, la 2023, que obliga a los partidos a tener necesariamente que darle cuenta a la Junta el 27 de este mes, ya que el día 2 del mes de julio empieza la pre-campaña. Sí, ya. Suero, si nosotros pedimos una pausa, ¿nos da tiempo ir allá donde seguro? A ver qué nos dice. Podemos llamarlo por teléfono a ver si nos lo cuentan. Vamos a la pausa. No vamos a la pausa, pero primero déjenme decir esto, señores. Me dicen a mí, mire, ¿Qué le dicen? que hay que unos políticos que son duros. Gracias, amigas y amigos, por permanecer con nosotros. Usted está en su mundo con el pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación desde la República Dominicana para el mundo. Porque aquí, en Multimedios Su Mundo, no callamos ni ocultamos la verdad. Doctor Leonardo Suero. Bueno, hoy sí es verdad que vamos a cerrar esta entrevista con un invitado de lujo. Nos acompaña por la vía del Zoom el doctor Amadeo Peralta, especialista en materia de tierra inmobiliaria, a quien le damos la buena tarde. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está la salud? Siempre bien, un placer para mí estar junto a ustedes desde aquí, desde el este. Feliz día para ustedes. Gracias, doctor. Doctor, se cae de la mata, como siempre, la pregunta en relación al tema de las invasiones y la inseguridad que tienen los propietarios de terrenos y casas que la Constitución de la República establece y las leyes que la propiedad privada es imprescriptible y el propietario o sus herederos la persiguen en manos de quien esté, no importa los años que pasen, pero como no hay seguridad jurídica en este país, hemos visto cómo en lugares tan emblemáticos, importantes como Punta Rusia, diputados que deben cuidar, ya que ellos son los que hacen las leyes, no pueden entrar en acciones delictuales. ¿Cómo se ha ido desarrollando el tema de la adquisición e invasión de forma ilegal por parte de desaprensivos que son encabezados, según supuesta y alegadamente, por el diputado Fausto Domínguez Domingo? Háganos una panorámica, doctor, al respecto. Gracias. El caso de Punta Rusia va a pasar a la historia también como un caso muy emblemático junto con el de Bahía de las Águilas, pero es debido a la gran cantidad de documentaciones fraudulentas que ha envuelto ese proceso, y con la diferencia de que en Punta Rusia una banda compuesta inclusive por varios abogados falsificaron una determinación de herederos de Carlos López Westel, y a través de esa falsificación buscaron a personas de apellido López y lo pusieron a figurar como falsos descendientes de Carlos López Westel de la siguiente manera. Establecieron ellos mismos, esa banda, de que Carlos López Westel no dejó ningún descendiente, pero que sí posteriormente 3 hermanos le sucedían. Y en virtud de eso comenzaron a meter gente que eran hijos de los supuestos hermanos, nietos, tataranietos y demás familiares, en un entramado de gente que ni siquiera se conocen ellos unos con otros, pero le dijeron: estate tranquilo que eso no lo vamos a robar y lo tuyo te sale. Y se expidieron títulos, cartas constancia a nombre de esa gente,
y luego dentro de ese mismo esquema de fraude, esos esquemas casi nunca varían, traspasaron esos títulos obtenidos de manera fraudulenta a nombre de una compañía de carpeta liderada por Abraham Selman Hasbun. Abraham Selman, al verse descubierto con este fraude, lo que hizo fue que despegó de esa compañía y puso a 2 testaferros. Y en esa compañía que se llama Franasil, a través de ahí intentaban ir ocultando el fraude, haciendo traspasos de diferentes índoles. Entonces, los mismos falsificadores que sacaron títulos a nombre de ellos, se lo traspasaron a Franasil como una compañía de carpeta que no tiene ningún domicilio, ni empleado, no tiene nada. Entonces Franasil después le traspasaba a ellos. Y hoy en día, los verdaderos dueños de esas tierras que fueron descubiertos por la Procuraduría General de la República vinieron al país a reclamar sus tierras en virtud precisamente de lo que tú dijiste, que los derechos registrados en materia inmobiliaria son imprescriptibles. El dueño puede venir 500 años después y si eso estaba registrado a su nombre, nadie puede decir, bueno, pero yo no sabía de ti, yo no sabía dónde tú estabas, yo me lo robé. Eso no está permitido en la ley dominicana. De ahí que actualmente se va a interponer nuevamente una litis sobre derechos registrados por causa de fraude en ese caso. Y digo nuevamente es porque recientemente se depositó una litis y por culpa de algunos alguaciles bandidos y sinvergüenzas secuestraron prácticamente las notificaciones de esos emplazamientos, la hicieron fuera del plazo y va a haber que llevar el procedimiento de nuevo. Acepto cualquier pregunta antes de seguir. Doctor, disculpe, en el caso de Punta Rusia, ¿cuál fue el destino de un agrimensor que hizo una serie de saneamientos allá en Punta Rusia y sectores aledaños de manera fraudulenta? Es decir, que hacía un saneamiento de un solar sobre otro solar y una parcela sobre otra parcela. ¿Cuál fue el destino de ese agrimensor, doctor? Sí, lo que el agrimensor hizo fue peor que eso. El agrimensor lo que hacía era que se robaba tu casa, se deslindaba tu casa con una carta constancia sin que tú te dieras cuenta, pero casas inclusive de 4 niveles, casas valoradas en $500,000, y ese charlatán inclusive, como él nunca fue a ninguna de esas propiedades, hizo una descripción falsa, errada e inexacta de la propiedad. Cuando uno hace un deslinde, el agrimensor tiene que poner en el deslinde hasta la casa del perro y si hay una mata de coco o si hay gramas. En este caso, hizo un deslinde aéreo de una casa ajena donde el dueño ni siquiera se enteró y por eso se le llevaron 4 procesos disciplinarios. El CODIA, compuesto, mira inclusive qué particularidad, en cada proceso el CODIA designó 3 jueces y en total eran 12 jueces que conocieron el caso en materia disciplinaria. Los 12 jueces a unanimidad decidieron suspender el exequatur del agrimensor para ejercer la profesión durante 1 año por cada proceso. O sea, lo condenaron a 4 años, lo inhabilitaron para ejercer la profesión. ¿Qué pasa con todo ese tipo de entramado? Si ustedes escuchan a miembros de ese entramado que son expertos estafando, el estafador casi siempre es encantador y siempre miente de manera descarada. Le dice a cualquier persona, no, eso de que cancelaron el agrimensor, eso es mentira. El que hayan venido los dueños a reclamar su propiedad, eso es mentira. El que los derechos de una persona son imprescriptibles, el estafador te dice, pero bueno, ¿y dónde estaba esa persona tantos años que ahora fue que vino? O sea, una serie de cosas fuera del ámbito jurídico, en donde nosotros confiamos que los tribunales
sobre todo en la jurisdicción de Puerto Plata, tendrán que aplicar la ley, tendrán que aplicar derecho y tendrán también que darle su derecho a su propietario, que son los verdaderos descendientes de Carlos López Wester. Yo te voy a decir como quiera que en la jurisdicción inmobiliaria se han estado denunciando muchas mafias, muchos entramados. Aquí no hay ninguna seguridad jurídica. Y el Estado y la Procuraduría General de la República, pero también la Inspectoría del Poder Judicial y la Inspectoría del Ministerio Público, tienen que ponerle atención a eso. En Puerto Plata, por ejemplo, a cualquiera les roban el sudor de años trabajando en un fraude. Entonces, ¿qué viene a suceder? Un delincuente se roba tu casa, se deslinda tu casa, donde tú ni siquiera lo sabías, de manera olímpica, pero de ahí en adelante, para llevarle un proceso contra cada uno de esos delincuentes, eso es como tú cojeas a pie para el Himalaya. Entonces, gracias a Dios te puedo decir, nosotros hemos llevado ese proceso en todas las instancias que ha sido necesaria y entendemos que en los próximos días vendrán alguaciles suspendidos o cancelados en el ejercicio de sus funciones. El Colegio de Abogados tendrá que tomar en cuenta también la participación de abogados que pertenecen a esa banda. Y cuando ustedes ven que yo tengo un tiempo denunciando lo que pasa en Punta Rusia, pero cuando ustedes notan que un diputado de Puerto Plata, se llama Ramón Alberto Dorrejo, también entra y denuncia todo lo que está pasando en Punta Rusia, eso refuerza la credibilidad del abogado que le habla. Pero cuando ustedes ven que el senador Iván Silva de la Romana vuelve y denuncia un fraude que hay en Baní y él mismo establece que la mafia de Punta Rusia es la misma de Bahía de las Águilas, sigue reforzando el criterio que el abogado le está expresando. Yo le puedo decir también que esa banda, como está compuesta por varios abogados, siempre utilizan dentro de su esquema delictivo el depositarle querellas a sus víctimas, a las personas que les roban la propiedad. Tú tienes ahí el caso, por ejemplo, de Ramón Reynoso. Les robaron una casa preciosísima en la playa La Ensenada. Y no solamente él no se enteró de ese deslinde, sino que le pusieron una querella por violación de propiedad a él, cuando a él es que lo sorprenden, que a su casa le sacaron un título, pero también le llevan un proceso por ante el abogado del Estado de Santiago y lo desalojan. ¿Y por qué también logran desalojarlo con todos esos documentos fraudulentos? Porque lamentablemente también el abogado que tenía también se lo compraron y el abogado hizo silencio. Pero lo mismo ha pasado con otras propiedades ahí en la zona y el diputado al que tú hiciste referencia tiene varios procesos porque allá se han cometido muchos actos delictivos en Punta Rusia. El tema de la señora Nelly Capellán, a la que le destruyeron su casa luego de haberla desalojado sin ninguna orden judicial, sino, como dicen ellos siempre, atento a grano. Ese caso, ese diputado, nosotros tenemos la seguridad plena de que fue ayudado totalmente, inclusive por algunos legisladores que se dedican a apañar o son cómplices de esta banda. Pero ese mismo proceso fue también recurrido ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia para que decida. De manera adicional, y también a mí me sorprende, ese diputado le dio una golpiza a una señora, una norteamericana, se llama Anabela Starnes, le zafó un brazo, ¿Cómo? La cortó en la cara, le causaron otros golpes, a su esposo le rompieron ese dedo, le rompieron los lentes, lo cortaron por toda parte, y hasta el día de hoy, esa querella inclusive había sido depositada también por otro abogado que tenía esa norteamericana, que era el mismo abogado de Ramón Reynoso, y también se le vendió al diputado y desapareció el expediente. Por eso es que ustedes ven que hay muchas personas
que me buscan como abogado, buscando a un abogado serio, a un abogado que no ande vendiendo su conciencia para que le lleve los procesos. En ese orden de ideas, la Procuraduría General de la República fue apoderada de una nueva querella contra ese diputado por esa señora norteamericana que tuvo que reconstruir su expediente y sus pruebas. Inmediatamente fue depositada esa querella, la Procuraduría solicitó de manera inmediata la designación de un juez de instrucción especial. Wow. Y fue designado el magistrado Samuel Arias Salceno para conocer la instrucción de ese proceso. Se está a la espera de que la Procuraduría General de la República deposite acusación en contra de ese diputado por los actos de violencia cometidos en contra de esa norteamericana. Imagínense, a veces yo me quedo pensando por algunos días, nosotros en realidad vivimos en una inequidad jurídica debido a al tema de la inmunidad. Esa inmunidad que tienen algunos legisladores, cuando se creó la inmunidad, se creó para garantizar la creación y el desenvolvimiento del Congreso y de las leyes, pero se le ha dado un mal uso. Actualmente es como si se viera que un diputado tiene inmunidad para ser delincuente, para delinquir y que nada le pase y no caer preso. Mira cómo hay gente preso hasta por hablarle mal, por hacer algo contra una dama, cumpliendo inclusive prisión preventiva, mas sin embargo este charlatán, este bandido, anda en la calle bebiendo como si no ha pasado nada con esa señora golpeada. Todo eso debido a una inmunidad que no le beneficia en nada a este país. Amadeo, sería bueno, sí. O sea, si tienes el dato o los datos de esas mafias que se está hablando con relación a los terrenos, ¿tienen establecido de cuántos estamos hablando? ¿De qué cantidad de terrenos? Sí, ustedes se van a sorprender. El señor Carlos López Wester, primero era un ciudadano dominicano que se fue a vivir a Alemania, y cuando él se fue, dejó registrado para aquella época, escuchen esa cantidad, 268,000 tareas de tierras a nombre de él, divididas en aproximadamente 7 parcelas, 268,000 tareas. O sea, eso abarca muchísimas comunidades y muchísimos terrenos en la zona de Montecristi y de Puerto Plata. Recuérdense que para la época en que se registraban esos terrenos, como pasa en el este, como ha pasado también con los Vicini, con algunas familias, se registraban casi eran latifundios, que no se andaban ni siquiera a caballo de tan extenso que era. Entonces, este fraude está dividido en parcelas y específicamente se habla de la parcela 10D que abarca Punta Rusia y la playa La Ensenada. Ahí fue cuando pusieron a figurar como falsos herederos para robarse esas tierras a varias personas que ni siquiera los verdaderos familiares conocen a ninguna de esas personas. Pero un hecho también que la Procuraduría deberá tomar en cuenta, pero también espero que Milagros Ortiz Bosch y algunos funcionarios del gobierno tomen en cuenta, que hay personas que trabajan, por ejemplo, en Pro Dominicana, en el CIRD, vinculadas totalmente a ese fraude. Imagínate una persona, un funcionario de esa entidad, que trabaja promoviendo las inversiones, pero es autor de un fraude inmobiliario. Imagínate qué le está promoviendo al país que no sea la delincuencia. Pero de igual modo te puedo decir que un funcionario de la Superintendencia de Valores de la República Dominicana está involucrado hasta el tuétanos en el fraude de Punta Rusia. ¿Y qué hizo cuando se enteró de las investigaciones de la Procuraduría General de la República? Despegaron por ahí mismo, se salieron de esa compañía y pusieron un testaferro. Pero asimismo,
también aprovechamos y le hacemos un llamado al propio Wellington Arnaud para establecerle que dentro de INAPA hay otra funcionaria vinculada con el fraude de Punta Rusia, y todo eso es una mafia. Y así como también esas personas han logrado tener miembros del Ministerio Público y hasta jueces en su favor, todo eso se da porque a medida que tú te robas una tierra, tú cometes un fraude y tú comienzas a repartir el botín, aparecen gente que mientras no hay problemas se van sumando y se van sumando. Ahora cuando explota el problema, quieren entonces salir por la derecha cuando ya no pueden. Y por eso nosotros esperamos que la Procuraduría General de la República, que entrevistó de manera personal y física a los sucesores de Carlos López Huestel, publique ya las investigaciones de ese fraude y comience a someter a todos esos ladrones a la justicia, porque sin un régimen de consecuencias, aquí están obligando a las familias, a los propietarios, a coger las armas para ir a defender su derecho. Sigo con ustedes. Doctor, en el caso de Punta Rusia, evidentemente usted habla de una persona que tiene título, el tema de cómo la ley protege eso, pero ¿qué pasa en el caso de tierras que son del Estado, que la manejaba el CEA, y que alguna gente lleva 40, 50 años ocupándola y de momento se aparecen unos vivos diciendo que ellos tienen documentos y son capaces de confundir en los tribunales a los jueces y jueces que fallan a favor de ellos? Les menciono específicamente el caso que conozco aquí en Boca Chica hasta Juan Dolio, en esa orilla del mar, donde están esos paradores, etcétera. Yo conozco, por ejemplo, el caso del doctor Frías, que era hijo de un fiscal de muchos años, que heredó una tierra, una porción de tierra ahí cerca del parador El Tamarindo, y resulta que con más de 40 años él en ese terreno que era de su papá, pero que eran tierra del CEA, ahí está un factor de ocupación. Pues ahí ha aparecido una banda de tigres que le han vendido a canadienses, engañan a los extranjeros, engañan a todo el mundo, y al final gente que no han tenido la posesión como tal de la tierra están sacando a gente que lleva 40 y 50 años. Bandas en ese sentido. Efectivamente eso se da, pero eso se da con la complicidad inclusive del abogado del Estado. Pero yo le voy a decir, lamentablemente cuando una persona tiene un problema de tierra, lamentablemente te ponen a gastar dinero aún no teniéndola, pero las personas que no se defienden de manera correcta, de manera adecuada, y con un abogado que se sepa manejar en ese medio, en ese sistema, fácilmente lo ponen a perder una propiedad multimillonaria. Pero aquí hay que seguir insistiendo. Aquí los agrimensores, los abogados, los alguaciles y todo el que se involucre en una banda tiene que ser sometido a la justicia para que jueces analicen la veracidad de sus documentaciones y la de sus actuaciones. Y sin ese régimen de consecuencias, aquí no va a haber nunca ninguna seguridad jurídica. Y al contrario, como dije ahorita, van a provocar lo que ha pasado en algunos sitios donde se ha tenido que resolver cosas utilizando armas. Ustedes tienen el caso ahí de un general en la zona de Montecristi, Villa Vázquez, que lo mataron hace pocos meses, precisamente en un problema de tierras. Si entran a las redes hay diferentes noticias y videos de problemas que se dan con los propietarios, con gente que se aparecen a robarle las tierras. Yo le puedo decir que aquí hay que seguir insistiendo porque a nivel inclusive de las oficinas del abogado del Estado se presentaban personas a reclamar propiedades solicitando desalojo y el abogado del Estado anteriormente ni siquiera te pedía una certificación de carga y gravámenes que confirmara que ese título realmente estaba asentado. Y cuando yo comencé a insistirle sobre eso, ahí fue que comenzaron a descubrirse alguna gente que solicitaban desalojos con un título que lo hicieron en el colmado.
pero al final no pasaba nada porque no lo sometían a la justicia, no le daban seguimiento al proceso, pero eran ladrones de cuello blanco. Doctor, en el caso de la ciudadana norteamericana que fue agredida y fue despojada de su propiedad por parte de Fausto Domínguez, diputado por demás del Partido Revolucionario Moderno, en este caso de alguna manera no interviene la alegación norteamericana en defensa de los intereses de sus ciudadanos. La embajada americana ha estado al tanto de esa situación, de hecho ha requerido algunas documentaciones que se le han suministrado. Recuérdate que la embajada americana inclusive se maneja con mucha discreción. Posiblemente esos delincuentes se estén enterando en este momento a través de ese programa sobre esas gestiones, pero ha sido la propia embajada la que sí le da seguimiento y sí lleva un archivo de cada proceso que sucede contra un nacional norteamericano en el extranjero, y en su momento también impondrán los correctivos del lugar por el abuso de derechos que ha sido víctima esa ciudadana. La embajada americana está al tanto de los golpes que esa señora tiene, porque esa señora, cuando ese diputado le dio todo esos golpes, ella fue de manera inmediata al hospital de Puerto Plata y allá se hizo levantar certificados médicos de manera inmediata. La mandaron al centro médico Bulnigal, ahí les realizaron radiografías. De ahí fue al INACIC, le levantaron otros certificados médicos, de ahí fue a la fiscalía, y a los pocos días esa señora tuvo que viajar a los Estados Unidos a operarse del hombro derecho porque el diputado se lo zafó de todos los golpes que le dio allá en Punta Rusia para impedir que esa señora fuera testigo en un proceso de investigación que llevaría tanto el CODIA como la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales, a quienes ese día, metiéndole presión por teléfono y hablándole mentiras, lograron que la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales ese día ordenara la paralización de los trabajos de investigación, pero total, el CODIA los continuó días después y rindió un informe estableciendo que todos los títulos y los delindes que se originaron en Punta Rusia, todos provienen de un fraude. Actualmente, miembros de la banda de Punta Rusia le están diciendo a las personas que ellos han engañado que se estén tranquilos, que nada va a pasar, que ellos son compradores de buena fe, a pesar de que hay un derecho de imprescriptibilidad, que se lo decimos nosotros, en favor de sus propietarios. Esa banda también le dice a sus víctimas: ven que yo te voy a servir de abogado para que tú no tengas que gastar ni siquiera un peso, pero la única finalidad que eso persigue es que esa víctima no se querelle en tiempo oportuno. Pero aprovechamos la ocasión para decirle que los delitos de estafa de que han sido víctimas varias personas en Punta Rusia, les recuerdo a las víctimas que esos delitos perimen a los 2 años, y eso es lo que procura la banda. No se dejen confundir tratando de que los abogados de ese entramado sean los que te representen. Busquen abogados nuevos, distintos, que te digan la realidad del problema en la que están metidos muchas personas que compraron tierras que se la vendió una banda que no era dueño de la tierra y con títulos que obtuvieron de manera fraudulenta en perjuicio de los dueños. Eso va a tener un solo resultado, hoy, mañana o pasado, y va a ser la reivindicación del derecho de propiedad de los verdaderos herederos de Carlos López Wexler, no de esa banda que se hace llamar la familia López, que ni siquiera los verdaderos López descendientes conocen a ninguna de esa gente. Diciendo yo, doctor, por eso es diputado, es del pasado, es actualmente diputado, el que golpeó a una mujer en esas condiciones. ¿Y de qué partido es? No, ese diputado ganó ahora por primera vez. Es del PRM, nunca había sido diputado. ¿Cómo que se llama?
A él le apodan Fausto Domínguez en Santiago. Y para que ustedes vean cómo son las cosas en este país, ese diputado estuvo preso en la cárcel de La Victoria, en la celda 8, en el pabellón Alaska, porque se dedicaba a vender visas falsas y a estafar personas. Y estuvo en La Victoria y borró en la policía, ustedes saben cómo se manejan en la policía, borró en la policía la ficha que había, pero se le olvidó desaparecerla de la Dirección Nacional de Prisiones. En prisiones aparece la ficha con su fotografía. ¿Cuál es el apodo, doctor, con que lo conocen? En la zona del Cibao le apodan Fausto el Gato. ¡Fausto el Gato! El diablo. ¿Y es diputado actualmente? Doctor. Esa persona inclusive se hace pasar por ingeniero y hay mucha documentación donde él compra y vende como ingeniero, y ese señor ni el 8º curso lo ha hecho, y todo eso está demostrado en certificaciones. ¿Cómo es que le llaman a él en el Cibao? Miau, miau, miau. No. Doctor, gracias, doctor. Por Dios. Estuvo en su mundo con el pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación. Me voy. Señores, para Burundi. doctor, yo me voy, doctor, porque este Me país. voy para Burundi. Gracias, doctor. Yo ni nada voy a decir. Un diputado. Su mundo.